Un concepto muy importante dentro de la gestión de proyectos de PMI en el PMBOK es relacionado con los procesos y prácticamente todo el ciclo cronológico de un proyecto. A continuación, vamos a definir los procesos que estaremos viendo a lo largo de este curso. El ciclo cronológico de un proyecto se define a través de una serie de procesos. Algunos los vamos a utilizar, algunos quizá no, y la definición de un proceso se establece como un conjunto de acciones y actividades relacionadas entre sí, que se van a realizar para crear un producto, resultado o servicio predefinido. Si se dan cuenta, es una declaración un poco similar a lo que es un proyecto. Son actividades relacionadas, pero ya a un nivel menor. ¿Qué va a dar un producto? Resultado del servicio predefinido y que cada proceso se puede caracterizar porque tiene diferentes entradas, herramientas y técnicas que a veces se pueden aplicar y por las salidas que se obtienen. Las salidas que se obtienen de procesos anteriores generalmente sirven de entrada para otros procesos que vamos a tener más adelante. Y es ese un concepto básico que acá vamos a tener que aprender bien, porque en la gestión de proyectos está basada en 47 procesos. Estos 47 procesos están divididos en lo que vimos anteriormente, que son los grupos de procesos o la parte cronológica de un proyecto, y son el proceso de inicio, planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Sabemos que son 5 y dentro de las diferentes áreas de conocimiento que según el PMBOK hablamos, se encuentra primeramente la integración, luego el alcance, luego el tiempo, luego el costo, posteriormente la calidad, el recurso humano, las comunicaciones, los riesgos, adquisiciones e interesados. Entonces, los 47 procesos están subdivididos dentro del ámbito de donde van cada uno de estos. Pensemos en el primero, que vamos a tocar cuando estemos haciendo un proyecto de manera cronológica. El primero se llama desarrollar el acta de constitución del proyecto y el último se llama cerrar el proyecto. Desarrollar el acta de constitución tiene diferentes entradas. Estas entradas, a través de herramientas y técnicas, nos van a producir salidas que vamos a utilizar en la planeación. Esas salidas las vamos a utilizar de entrada en la ejecución y el resultado de la ejecución lo vamos a utilizar en el seguimiento y control, que a su vez va a producir salidas. ¿Qué van a hacer? Pues regresar a la parte de planeación, que a veces son entradas. Y ya con este ciclo que sigue y sigue continuamente, por último, cuando ya tenemos todo listo, esas entradas de seguimiento y control que van a ser entregables, verificados y aceptados, van a ser entradas para el proceso de cerrar el proyecto. Cuando cerramos el proyecto, nos va a dar diferentes salidas y esas salidas van a tener que estar relacionadas y al final todo esto nosotros podemos aprender, que es un concepto básico de lo que acá se maneja. Recalcando que tenemos 47 procesos que nos van a servir en 5 grupos de conocimiento, 5 grupos de procesos, que estos van a ser los que siguen un orden cronológico y áreas de conocimiento, que los conocimientos que vamos a aplicar, a veces directamente nosotros, a veces apoyados por los gerentes funcionales para poder producir el proyecto. Este concepto a veces cuesta mucho aprenderlo, pero una vez que uno se familiariza con él y uno está relacionado con él, ya uno va comprendiendo mejor que cada proceso es también una parte pequeña, que tal como lo indicamos anteriormente, es un conjunto de acciones y actividades que están relacionadas entre sí y que se realizan para crear un producto y resuelva un resultado o servicio predefinido. Estos productos, resultados o servicio predefinido van a entrar y estamos desglosando el proyecto, estamos desglosándolo de una manera distinta y esa manera distinta es la base del conocimiento que vamos a adquirir.
La triple restricción es un concepto que aparecía hasta la versión 4 dentro del PEMBOK. En la versión 5 ya no lo propone como triple restricción, sino como una restricción completa de todas las áreas de conocimiento y de todas las restricciones que vamos a tener dentro de un proyecto. Sin embargo, es bien importante comprender este concepto, y es un concepto que implica algo básico que estamos manejando, y el concepto indica que todo proyecto está limitado por esta triple restricción. Esta triple restricción implica tiempo, costo y alcance. Recordemos que cuando vimos las áreas de conocimiento estábamos hablando acerca del alcance, tiempo y costo en ese orden, y posteriormente venía la calidad. Generalmente existe por lo menos una variable que no puede variar. Cualquier cambio de ser necesario afectará a las otras variables. Entonces, si nosotros variamos el tiempo, este va a ser influenciado por el costo. Quizá el alcance quede igual si no variamos el costo. Vamos a tener una calidad distinta, y la calidad es hacer lo que se espera que se haga. Por otro lado, si disminuimos el costo, quizá tendríamos que ampliar el tiempo o quizá tengamos que cambiar el alcance. En ambos casos, la calidad va a verse afectada. Cuando nosotros estamos viendo los proyectos, cada proyecto puede tener algo que es irrenunciable, algo que necesitamos cumplir, porque es parte vital del proyecto. Este puede ser el alcance. Puede que nosotros podamos negociar los otros dos, el tiempo y el costo, o definitivamente tengamos dos variables que están delimitadas y que no podamos negociar. Pero siempre vamos a poder negociar la otra. Si tenemos alcance y costo, la que vamos a poder negociar es el tiempo. Si tenemos tiempo y alcance, la que vamos a poder negociar es el costo. Y si tenemos fijas el tiempo y el costo, lo que vamos a poder negociar es el alcance. En el momento en que no negociamos, la calidad puede verse afectada. Y esta calidad, si el alcance lo vamos a variar o el tiempo y el costo, la calidad no se va a cumplir. Y eso va a afectar nuestro proyecto. Actualmente existen mayores restricciones o se presenta un concepto más grande, como lo indica el PMBOK. Y esto implica que podemos tener restricciones en la parte de la comunicación, restricciones en la parte del recurso humano, restricciones en la parte de la calidad, restricciones en la parte de adquisiciones o restricciones en la parte de interesados. Y todas estas nos van a afectar. Pero una manera muy fácil de visualizarlo y que para mí sigue siendo o sigue teniendo mucha validez es esto, la triple restricción. ¿Por qué lo básico? Porque vamos a hacer un proyecto siempre y siempre va a estar afectado por estos tres factores que son el tiempo, el costo y el alcance. ¿Cuántos proyectos que son importantes o que nosotros pensamos lo importante que son con respecto al tiempo en que se entrega, cuando realmente quizás sea el alcance o sea el costo? Cada uno de estos varía. Tomemos como por ejemplo lo que habíamos hablado anteriormente acerca de estos tres proyectos que íbamos a estar manejando a lo largo de esta clase. Y me refiero a lo que es las famosas tablets. Y con la tablet, quizá una de las restricciones es el tiempo que tenemos que entregar este proyecto. Y este proyecto, si se entrega a tiempo, puede que el costo sea el que vaya a negociar. Vamos a entregar 500 tablets en 6 meses a partir de que se inicia el proyecto. Pero ¿qué pasa con los otros dos? El alcance y el costo pueden ser desmejorados. Este es un concepto que realmente tenemos para comprender bastante bien y por lo mismo vamos a tener que realizarlo con ejemplos prácticos. Sobre todo un ejemplo que está basado en la construcción. Y este ejemplo nos va a servir para que podamos comprender lo que digo de antemano.
Y es que nosotros necesitamos comprender cómo debemos de cumplir el proyecto, en qué momento. Este es lo que se va a dirigir o lo que va a manejar el proyecto como tal. La triple restricción para mí sigue siendo válida dentro del concepto de la gestión de proyectos. Estábamos hablando del ejemplo de la triple restricción y ahora vamos a ejemplificarlo. El proyecto está definido como una casa en construcción para trasladarse a vivir en ella. Este proyecto tiene una restricción y esta restricción es de tiempo. Es la primera parte del cuadro. Como podemos ver, tenemos que terminar la casa en 12 meses. Muy probablemente parte del problema es que nuestro contrato de alquiler que tenemos en otro lugar vence precisamente en esos 12 meses. Si esto vence así, nosotros realmente nos vamos a guiar, porque quizá si falten ciertas cosas, el alcance no importa, pero queremos que en 12 meses podamos trasladarnos a vivir en ella. Al igual que el costo, puede que el costo se encarezca un poco con ciertos atrasos o si hay ciertos adelantos, sea menor al que nosotros teníamos pactado. Para nosotros ese no es problema, pero sí no vamos a poder pasar a vivir en ella en 12 meses, entonces tenemos que llegar a ese objetivo. El costo y el alcance no importa, pero si por lo contrario lo que nos va a guiar en el proyecto es el alcance, estamos hablando de que yo quiero una casa que sea de 200 metros cuadrados. Eso implica que aproximadamente para poder pueda estar en un año, es decir, 12 meses. Pero si se tarda un poquito más, pues a mí no me importa, siempre y cuando cumpla con los 200 metros cuadrados. Si también sale un poquito más cara o un poquito más barata, eso es algo que yo puedo negociar. Pero en este caso, lo que yo no puedo negociar y lo que no quiero es que esté precisamente fuera de los 200 metros cuadrados. Yo quiero que se me respeten mis 200 metros cuadrados. Y por último, en este ejemplo, puede ser el dueño únicamente que consiga dentro de sus ahorros un préstamo de $100,000 y esa es la limitante principal en el cual nos vamos a guiar a lo largo del proyecto. En esta tenemos libre el alcance y el tiempo que podamos hacer con $100,000 puede ser algo más de 200 metros, pero, pero también puede ser algo menos de 200 metros. Definitivamente no podemos, lo que no podemos variar es el costo, porque ya nos dijeron cuál es el presupuesto. Es lo mismo con el tiempo. Definitivamente podemos jugar o negociar con el tiempo, pero ¿va a costar $100,000? Ahora que ya tenemos el ejemplo como una restricción, vamos a ir a un ejemplo con dos restricciones. Y en este caso, las dos restricciones, cuando tenemos la del tiempo, que va a ser que queremos que esté en 12 meses, y la otra restricción que va a ser el alcance, que son los 200 metros cuadrados, libre tenemos el costo. Quiere decir que podemos negociarlo. El costo no podemos extender un poco más o puede ser un poco menos. Si por el contrario estamos hablando del alcance, estamos hablando de 200 metros cuadrados y sacamos un préstamo de $100,000 y no podemos dar un centavo más, pues vamos a tener libre el tiempo. ¿Y qué implica tener libre tiempo? Implica que nos podemos tardar un poco más de los 12 meses o un poco menos, 12 meses o entre 13 meses. Pero estas variables son las que nos están haciendo guiar a nuestro proyecto. Por último, tenemos el caso del costo. Si estamos hablando de dos restricciones, estamos hablando de los $100,000 y 12 meses para la construcción de la casa, hablamos de costo y tiempo. Libre está el alcance. Podría ser los 180 metros cuadrados o podría ser menos de los 200 metros cuadrados.
siempre y cuando cueste $100,000 y pueda estar lista en 12 meses. Entonces, este es un concepto interesante porque nosotros tenemos que fijar bien el objetivo dentro de nuestro proyecto y ver qué es lo que nos va a guiar o qué es lo que la persona nos asignó que más le interesa. Si no tenemos esto claro, no sabemos qué va a pasar con el proyecto. Bueno, va a pasar que nosotros vamos a hacer un proyecto que quizá no tenga el mismo impacto que si lo hubiéramos hecho cumpliendo con las restricciones que él nos había impuesto. Pero también existe un concepto muy importante y es que el proyecto está destinado al fracaso si alguien fija en forma arbitraria el alcance, el tiempo, los costos y la calidad al mismo tiempo. Esto implica que yo, sin hacer ningún estudio previo, estoy indicando que no podemos negociar nada en tiempo, costo y alcance. Imagínense que yo ya haya hecho un estudio y que estoy diciendo que el proyecto va a tardar 5 meses, por ejemplo, en la construcción de la casa para poderse trasladar a vivir en ella. Y también estoy fijando el alcance, que digo que van a ser los 200 metros cuadrados y que el costo va a ser $20,000. Si yo los fijo de manera arbitraria, acá estoy llevando al extremo los costos y también los tiempos. El proyecto no va a poder cumplir mis expectativas y al no cumplir mis expectativas va a estar destinado a que no se acepte, a que yo en el tiempo como lo impuse no esté listo. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que es lo que va a limitar a nuestro proyecto, porque estas limitantes precisamente nos van a hacer que nosotros consideremos o ejerzamos ciertas acciones para llevar el proyecto a un buen término. Este es un ejemplo de una restricción triple y ese ejemplo nos ayuda mucho a determinar los objetivos. Ahora conozcamos acerca de los procesos de la dirección de proyectos. A veces uno se siente abrumado por un proyecto, sobre todo si este proyecto es muy grande. ¿Cómo lo voy a manejar? Para esto es que es importante conocer la parte de los procesos e ir descomponiendo un proyecto en pasos más pequeños que podamos manejar. Dentro de estos pasos podemos ver, primero, las fases en las que se va a hacer un proyecto y segundo, los procesos. La clave de ir manejando un proyecto es irlo desarmando en pequeños pedazos. Estos pedazos, cuando conocemos el proceso, es más fácil de manejar. ¿Y qué es un proceso? Un proceso es un grupo relacionado de actividades y acciones que hemos visto que tiene entradas, herramientas y técnicas y salidas. Y los grupos de proceso no son las fases del ciclo de vida del proyecto. Las fases del ciclo de vida del proyecto son muy distintas. El proyecto inicia, se planea, se ejecuta, se da seguimiento y control y se cierra. Son los mismos que los grupos de proceso, sin embargo, hay ciertas diferencias. La primera, que podemos verla en la gráfica que tenemos acá, y es el nivel de interacción entre los procesos. Es lo que tenemos como eje y el tiempo lo tenemos en el eje X, el inicio y el final del proyecto. Podemos ver con una línea punteada que están los grupos de proceso de inicio y estos grupos de proceso de inicio se van mezclando a lo largo del proyecto con grupos de procesos. ¿Cómo puede ser esto? Podemos pensar si el inicio se acaba, si existen ciertos procesos que acaban, pero otros que siguen continuamente a lo largo del proyecto. Uno de estos es el registro de los interesados. El registro de los interesados lo tenemos al inicio y es muy importante el ir definiendo cuáles son los actores principales en un inicio. Pero ¿será que solo nos identificamos ahí? ¿O será que lo seguimos identificando a lo largo del proyecto? Lo seguimos identificando a lo largo del proyecto y por lo mismo es un proceso que sigue y sigue a lo largo de este.
Luego tenemos la parte del proceso de planificación. Y el proceso de planificación vemos cómo estos grupos de proceso se relacionan con el inicio y siguen mientras todo el proyecto sigue avanzando. Pero podríamos pensar, yo tengo ya mi proceso de planificación, ya hice toda mi planificación y ahora voy en la ejecución. Claro, pero en la ejecución quizá nos demos cuenta que tenemos que cambiar algo y teníamos que regresar a la planeación. Si no es la ejecución, será el seguimiento y control, donde nos daremos cuenta que hay algo que cambiar y regresamos nuevamente a la planificación. La planificación va y nos topamos ahora con la ejecución. Este grupo de procesos a veces comienza un poquito al inicio y a veces acaba cercano al final. Y esta ejecución nos implica que mientras estamos planificando, hay algunas cosas que ya estamos ejecutando, algunas actividades del proyecto. También tenemos los monitores de control. Nosotros vamos a estar monitoreando el proyecto a lo largo de todo el proyecto, desde un inicio hasta un final. Y entonces, estos también están mezclados. Los podemos ver en la gráfica en la línea de 2 líneas largas y un punto que están punteados. Podemos ver cómo se entrelazan desde un inicio hasta el final. Y por último tenemos los grupos de cierre, que estos comenzamos a ejecutarlos en algún momento, desde que vamos avanzando con el proyecto hasta que finalmente se va cerrando. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, cuando miremos el detalle de los procesos, vamos a ir comprendiendo más alguno de ellos, como por ejemplo, las adquisiciones que son compras. El cierre de adquisiciones se va a dar en cualquier momento del proyecto. ¿Y por qué? Porque precisamente realizamos compras en un inicio, realizamos compras quizá de unas consultorías para la planificación, realizamos compras en la ejecución de materiales y suministros, realizamos algunas compras o adquisiciones en la etapa de seguimiento y control, quizá algunos controles, monitoreos o referencias. ¿Qué tenemos que hacer? Como por ejemplo, si tenemos que controlar la calidad de algún proyecto que compramos o que estamos haciendo en el proyecto, la calidad del cemento, la calidad de otras cosas. Eso lo tenemos que hacer en el seguimiento y control. Y por último, tenemos la parte de cierre, que los grupos de proceso de cierre están ya terminando. Cuando se cierra, ¿y qué es el cierre del proyecto? Entonces vemos cómo los grupos de procesos se van interesando a lo largo y ancho del proyecto. Desglose de procesos en la dirección de proyectos. Ya acordamos que para que un proyecto salga avante, se necesita dividir en diferentes piezas, y estas piezas se conocen como procesos. Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas para obtener un producto, resultado o servicio predefinido. ¿Qué es una entrada? Son elementos necesarios antes de comenzar un proceso. Para que éste pueda empezar, necesita de ciertos documentos o información, que son entradas típicas, que nos van a servir, que las vamos a transformar a través de herramientas y técnicas. Las herramientas es algo tangible, es un formato, es un software que podemos utilizar para producir un producto o resultado, o para facilitar una técnica o procedimiento sistemático. Y eso nos lleva precisamente a lo que es una técnica. Una técnica es un proceso que se utiliza para realizar una actividad en un proceso. Una técnica puede emplear una o más herramientas. Una técnica es un conjunto de herramientas que nos van a servir para procesar las entradas y dar una salida. La salida, ¿qué es? Una salida es un producto o resultado del servicio que genera un proceso. Estas son las definiciones. Si entramos ya al campo específico de especificar qué es cada una de ellas, podemos acordarnos que cuando nosotros tenemos un proceso, quizá el proceso de declarar el acta de constitución del proyecto, el cual va a ser uno de los procesos que nosotros conocimos, este proceso necesita de entradas, necesita documentos,
Estos documentos pueden ser ya sea un contrato, puede ser un caso de negocio o puede ser una plática que podemos transformar en un documento con un jefe o con alguien más. Una entrada puede ser un email donde nos están asignando un proyecto. Una entrada puede ser cualquiera de estas cosas que nos va a ayudar a desarrollar el acta de constitución del proyecto. Esta acta, en ella utilizamos herramientas y técnicas que estas pueden ser el ejemplo en el caso específico que estamos manejando, donde implementamos un juicio de expertos. El juicio de expertos se refiere a conseguir a alguien que nos apoye directamente para validar y verificar cierta información. O puede ser alguien que nos sirva como una consultoría. Y esta consultoría nos sirva precisamente para producir una salida. La salida es el resultado de estos procesos. ¿Y qué es o con qué ejemplos podemos tener? Generalmente en los procesos, sobre todo en los de la integración, que son los que estamos resumiendo e integrando toda la parte del proyecto, son documentos. Y estos documentos, en este caso, es el acta de constitución del proyecto. Entonces, como vemos, podemos tener entradas que después el primer proceso obtendrá salidas y que puede servir como entradas a otros siguientes procesos. El ejemplo anterior que acabamos de mencionar es el caso típico, cuando ya tenemos el acta de constitución del proyecto, que es un documento o un acuerdo entre el patrocinador o el sponsor y el project manager. Este documento nos va a ayudar a hacer el registro de los interesados. El registro de los interesados se va a basar en esto para determinar quién o quiénes nos van a apoyar dentro del proyecto. La salida, que es el acta de constitución, es una entrada en un registro de interesados. El acta de constitución y el registro de interesados nos van a servir después en el plan, porque vamos a utilizarlo para elaborar el plan. Pero no solo en ese momento se va a quedar, sino también precisamente esa acta de constitución nos puede que nos sirva en un momento para otro proceso, como por ejemplo el cierre. Tenemos que comprar realmente que los objetivos del proyecto se hayan cumplido para poder cerrar el proyecto de una manera adecuada. Y esto es la misma entrada que definimos en un inicio. Nos va a salir el último proceso, que es cerrar el proyecto. Entonces, este concepto es el que se basa en el que se basa el desglose de las áreas de conocimiento y de los grupos de proceso, que generalmente va a haber una forma cronológica que va a ir desde el inicio, la planeación, la ejecución, seguimiento y control y cierre, junto con las áreas de conocimiento, que son la integración, el alcance, el tiempo, el costo, el recurso humano, la calidad, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones e interesados, los cuales vamos a tener de manera recurrente y la vamos a estar viendo de manera recurrente cuando avanzamos en este curso. Entonces, los procesos es algo importantísimo que para ir desglosando el proyecto de una manera a otra debemos de aprender y podamos manejarlo siguiendo el concepto de dividir y vencer. Los procesos que veremos a continuación se conocen como buenas prácticas. Eso no implica que utilicemos todos estos procesos y también nosotros podemos crear nuestros propios procesos. Nosotros decidimos qué usar y qué no y cómo aplicarlo. Como podemos ver acá en las dos ilustraciones, es el ejemplo de un reloj. Un reloj utiliza ciertas piezas. La persona que está construyendo el reloj es quien decide qué piezas va a utilizar y en qué momento y para qué. Para algunos casos de relojes necesitan que se manejen ciertas piezas, como por ejemplo, se dejan manejar a través de un cronómetro, etc. En este caso en particular, el relojero es el que decide. En el caso de la gestión de proyectos es el project manager y la cultura de la empresa y el ambiente en el que se desarrolla el proyecto.
así como la oficina de gestión de proyectos, que puede ayudarnos a definir qué vamos a utilizar y qué no vamos a utilizar. Existen empresas, por ejemplo, departamentos internos que son los que están manejando ciertos proyectos para otros departamentos. Y quizá en este caso los procesos de costo no van a aplicar y necesitamos únicamente manejar el resto de las áreas de conocimiento. En otros casos quizá lo que no vamos a manejar es cierto grado de comunicación, con lo cual se va a manejar de una manera muy fácil y muy sencilla. Entonces, un proceso puede estar limitado. ¿Qué se va a utilizar? Menos herramientas y técnicas. Esto redunda en que es algo bastante variable. La gestión de proyectos y nosotros como project manager somos los que tenemos esta decisión. Nosotros decidimos qué procesos manejar, en qué momentos y en qué momentos no. Y nadie nos puede decir que no lo hagamos así, ya que estamos hablando únicamente de buenas prácticas. La gestión de proyectos basados en el PMBOK de PMI se basa en buenas prácticas. Generalmente todas ellas están aceptadas. Esto no quiere decir que las aceptemos o que las acepte todo el mundo, todo el tiempo, o que las manejemos todo el tiempo, sino simple y sencillamente son prácticas que algunos van a aceptar y que otras personas definitivamente no van a aceptar. Entonces, que nos quede grabado esto. Es nuestra decisión si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Qué son los grupos de proceso? Vamos a ver que hay ciertas definiciones y poco a poco vamos a estar ampliando esta lección. Iniciación se realiza para definir un proyecto nuevo o una nueva fase de un proyecto ya existente mediante la autorización para comenzarlo. La planificación sirve para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos. Son las reglas del juego, la definición de cómo, quién y cuándo. Ejecución. Se utiliza para completar el trabajo definido en el plan del proyecto, a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Seguimiento y control permiten monitorear, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto para identificar áreas en el que el plan requiere un cambio y para iniciar los cambios correspondientes. Y cierre. Sirven para finalizar todas las actividades a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase. Entonces, tenemos la iniciación, que ya vimos, su definición, y es cuando vamos a realizar un nuevo proyecto. Es un acuerdo que vamos a manejar entre el patrocinador y el project manager. Esto es bien importante porque si recordamos en el inicio, el proyecto está nebuloso y puede que solamente él tenga una idea y nosotros tengamos otra. Entonces, ahí tenemos que apoyarnos en la persona que es más importante para el proyecto y este es el patrocinador. Tenemos que lograr hacer que él plasme en un documento o nosotros plasmarlo y que luego se lo pasemos a él. En un documento debemos de establecer claramente su idea del proyecto y que ésta no transmita su idea o visión a nosotros como project manager. Ya que tenemos esto, seguimos con la planificación. ¿Y qué es la planificación? La planificación es hacer todas las reglas del juego y la definición del qué, cómo, quién y cuándo a través de las líneas bases del alcance, el costo y del tiempo. La planificación es integrar a todo el resto de miembros del equipo y de personas dentro de la organización que nos van a ayudar o que van a tener y que vamos a consultar, preguntar, etcétera, para que ellos aporten y den su idea para qué quieren para establecer qué es lo que quieren del proyecto. Ya que tenemos claro la idea, qué se quiere del proyecto, toca venir y meterlo en un documento. Este documento es el plan general del proyecto. Cuando tenemos el plan, corresponde que todos los interesados estén firmándolo. Si no llegamos a este detalle, no lo vamos a poder medir dentro del alcance. También vamos a ver técnicas
para verlo de alguna manera, lo que nos da una mezcla de alcance con integración. En el tiempo incluye todo lo requerido para administrar el tiempo dentro del proyecto. Y esto se refiere a que en el alcance lo vamos a ir desglosando a un nivel de actividades y a un nivel de tareas, por lo cual vamos a poder cumplir en tiempo. Al inicio, definir cuánto vamos a tardarnos y luego tratar de llegar a la meta que esperamos o que trazamos. Luego están los costos. Los costos se maneja todo el conocimiento necesario para estimar, presupuestar y controlar los costos, de modo que se contemple el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Ya que tenemos todo lo que se va a hacer, tenemos que determinar cuál es el presupuesto y luego esforzarnos para darle el seguimiento y control adecuado. La calidad, según la definición, incluye lo necesario para determinar responsabilidades, objetivos y políticas de calidad, a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido. Es el hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Es bien importante que el alcance esté definido de la mejor manera para que la calidad podamos verificar que realmente se hizo. El recurso humano abarca los conocimientos para organizar, gestionar y conducir al equipo humano del proyecto. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que cualquier proyecto está inmiscuido el manejo del personal. El manejo del personal implica el buscar el personal, el capacitar al personal y el hacer que trabajen bien en equipo para obtener los beneficios del proyecto. Las comunicaciones también son importantes, ya que maneja Ahora vamos a aprender un poco más a detalle de lo que son las áreas de conocimiento. Integración es la primera. Incluye todo el conocimiento necesario para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades. Un proyecto tiene que estar integrado. Tiene que estar integrado dentro del resto de las áreas de conocimiento y tiene que estar integrado con la estrategia de la empresa y también tiene que estar integrado con los grupos de proceso. ¿Pero por qué? Pensemos que nosotros estamos manejando nuestro propio proyecto y como ya indicamos, los procesos de inicio se relacionan a veces con procesos de otro grupo de procesos, como puede ser la planificación o como puede ser la ejecución y el cierre o el seguimiento y control. Entonces, esta parte es la que integramos. Integramos que algunos aspectos que vamos conociendo, como por ejemplo dentro de los objetivos, van a servirnos de alguna manera para poder integrar todo el proyecto. O pensemos en la integración entre el recurso humano y comunicaciones. Vamos a tener que comunicarle a todo el personal ciertos aspectos. Luego tenemos la parte del alcance. El alcance abarca lo necesario para garantizar que el proyecto incluya todo y solamente todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. Entonces, en alcance, vamos a ir definiendo cada uno de los detalles de los interesados, miembros de la organización y a veces los que no son miembros. Todo esto para ir definiéndolo y luego poderlo medir. Si no llegamos a este detalle, no lo vamos a poder medir. Dentro del alcance, también vamos a ver técnicas para poder verlo de alguna manera, lo que nos da una mezcla de alcance con integración. En el tiempo, incluye todo lo requerido para administrar el tiempo dentro del proyecto, y a esto se refiere a que el alcance lo vamos a ir desglosando un nivel de actividades y a un nivel de tareas, por lo cual vamos a poder cumplir en tiempo. Al inicio debemos de definir cuánto vamos a tardarnos y luego tratar de llegar a la meta que nosotros estamos esperando. Luego están los costos. Los costos se maneja todo el conocimiento necesario para estimar o presupuestar y controlar los costos de un modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Ya que tenemos todo lo que se va a hacer,
tenemos que determinar cuál es el presupuesto y luego esforzarnos para darle seguimiento y el control adecuado. Posteriormente sigue la calidad. Según la definición, incluye lo necesario para determinar responsabilidades, objetivos y políticas de calidad, a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido. Es el que hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Es bien importante que el alcance esté definido de la mejor manera para que en la calidad podamos verificar que realmente se hizo. Los recursos humanos abarcan los conocimientos para organizar, gestionar y conducir al equipo humano del proyecto. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que cualquier proyecto está inmiscuido en el manejo de personal. El manejo de personal implica el buscar al personal, el capacitar a este personal y el hacer que trabajen bien en equipo para obtener los beneficios del proyecto. Las comunicaciones también son importantes, ya que se maneja todo el conocimiento para asegurar que el proyecto genere, recolecte, distribuya, almacene y disponga de la información correcta en tiempo y forma. ¿Qué son las comunicaciones? Pues es comunicar lo que se debe de comunicar, a quien corresponde y en el momento adecuado. Esto también es bien importante porque una falta de comunicación podría hacer que el proyecto no salga y un exceso de comunicación también puede evitar que el proyecto salga. Luego tenemos los riesgos. ¿Y qué son los riesgos? Pues incluye todo lo necesario, que en caso de que un evento incierto ocurra, este evento ya sea que pueda ser positivo o que pueda ser negativo, y esto se maneja adecuadamente para cumplir con el proyecto, así de positivos o negativos, pues bueno, recordemos que los riesgos para la gestión de proyectos va a ser en un futuro y puede ser algo que afecte positivamente, como por ejemplo que se reduzca el costo o el tiempo. O puede ser algo que afecte negativamente, como que se amplíe el costo o el tiempo, o cualquier otra variable dentro del proyecto. Luego tenemos lo que se conoce como adquisiciones. Es la novena área de conocimiento y adquisiciones abarca el conocimiento necesario para adquirir los bienes y servicios externos a la organización, los cuales están relacionados con el proyecto. Eso implica a todos los proveedores, a todos los contratistas y el resto de personal externo que nos va a servir para poder cumplir de una mejor manera nuestro proyecto. Ningún proyecto se escapa a realizar compras fuera del equipo del proyecto. Todos los proyectos requieren de que se realicen las compras, aunque sea de ciertos bienes, pero que se realicen estas compras. Y por último, tenemos a los interesados o stakeholders. Ahí se maneja todo el conocimiento para realizar un manejo efectivo de la relación con los interesados, así como para atraerlos más al proyecto. Cuando nosotros tenemos interesados dentro del proyecto, estos pueden estar a favor o pueden estar en contra. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que si detectamos que están en contra, por lo menos hacer que se vuelvan neutrales o que no estén ni a favor ni en contra del proyecto. Eso en algunas ocasiones implica tiempo o implica también un costo. Sobre todo si lo tenemos que hacer a través de medios masivos de poder comunicarle algo a los diferentes interesados. Estos interesados pueden ser la comunidad, pueden ser los usuarios finales, pueden ser los clientes o cuando son muchos tenemos que comunicarlos de manera masiva. Entonces, hemos llegado a la conclusión de las 10 áreas de conocimiento, las cuales ya explicamos detalladamente, pero vamos a repasarlas solo por el nombre. Recordemos que para esto, la primera de ellas es la integración, seguida del alcance, tiempo, costo, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y los famosos stakeholders o interesados. Estas
son las 10 áreas de conocimiento que están en el PMBOK del PMI. Grupos de proceso y área de conocimiento. Esta tablita es algo que para nosotros es muy importante, ya que vamos a estarla viendo frecuentemente en la gestión de proyectos. En esta tablita nos indica en la parte horizontal los grupos de proceso, los cuales son 5: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Y por el otro lado tenemos a las áreas de conocimiento, las cuales son 10, en la cual tenemos a la integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Como vemos, vamos a estar haciendo un desglose de acuerdo a las áreas de conocimiento y vamos a comenzar por la integración. Como podemos ver, en los procesos de la integración es un resumen o un condensado de lo que estamos haciendo en el resto de las áreas de conocimiento. Dentro de estas tenemos 6 procesos, que son desarrollar el acta de constitución, desarrollar el plan del proyecto, dirigir y gestionar el trabajo, monitorear y controlar, realizar el control integrado de los cambios y cerrar el proyecto. Esto representa el 13% de los procesos que se encuentran divididos dentro de las áreas de conocimiento. Si seguimos viendo esto a través de las áreas, tenemos en el alcance, elaborar el plan de manejo del alcance, recopilar los requisitos, definir el alcance, crear la estructura desglosada de trabajo, verificar el alcance y controlar el alcance. Estos, al igual que la integración, son 6 procesos y nuevamente representa el 13% en los procesos a nivel de área de conocimiento. Luego tenemos el tiempo, que es el área que más conocimientos tiene y que tiene que realizar la elaboración del plan de manejo del tiempo, el definir las actividades, el secuenciar las actividades, estimar los recursos, estimar la duración, desarrollar el cronograma y controlar el cronograma. Sabemos que en este proceso existen 7 procesos que representan el 15% de los procesos en las áreas de conocimiento. Esta es la más grande. En cuanto al área de costos, tenemos elaborar el plan de manejo de costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. Como vemos, solamente son 4 procesos que representan el 9% de los procesos de las áreas de conocimiento. Posteriormente, tenemos lo que es la famosa calidad. En ella solamente tenemos 3 procesos, que es elaborar el plan de manejo de la calidad, aseguramiento de la calidad y controlar la calidad. Estos 3 son únicamente el 6% de los procesos. Posteriormente tenemos a lo que es el recurso humano. En él tenemos que elaborar el plan de manejo de recursos humanos, adquirir el equipo, desarrollar el equipo y gestionar el equipo. Sabemos que de igual manera, al ser únicamente 4 procesos, representan lo que son el 9% de los procesos en las áreas de conocimiento. Posteriormente tenemos las comunicaciones. Ahí tenemos que elaborar el plan de manejo de comunicaciones, manejar las comunicaciones y controlar las comunicaciones. Son 3 procesos y nuevamente son el 6%, al igual que la calidad. Luego está los riesgos. En él tenemos 6 procesos, que es en 5 áreas. En el caso de la planificación, tenemos a lo que es elaborar el plan de manejo de los riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo, realizar el análisis cuantitativo, planificar la respuesta a los riesgos y controlar los riesgos en seguimiento y control. Esto representa el 13% de las áreas de conocimiento. Con respecto a las adquisiciones, tenemos 4 procesos, que son elaborar el plan y manejo de adquisiciones, efectuar las adquisiciones, controlar las adquisiciones y cerrar las adquisiciones, que representa el 9%. Y por último están los interesados, con
identificar a los interesados, elaborar el plan de manejo de los interesados, manejar el compromiso de los interesados y controlar el compromiso de los interesados, los cuales son 4 procesos y representan el 9%. De estos, que nosotros podemos concluir con que tenemos diferentes procesos en las áreas de conocimiento. El que más lleva tiempo es precisamente el proceso de tiempo, que es el pilar más importante. Luego después también están los riesgos, el cual maneja 6 procesos que representa el 13%. Tenemos después a los costos, a las adquisiciones y los interesados. Si bien los costos solo son 4 procesos, pero son bien importantes, ya que junto con el tiempo y con los costos y el alcance son pilares fundamentales. Y por último, las comunicaciones son los que manejan menos procesos, que se manejan a lo largo de mucho tiempo dentro de la ejecución de proyectos. Ahora vamos a analizarlos por grupos de procesos y tenemos que en iniciación únicamente hay 2, que es desarrollar el acta de constitución e identificar a los interesados y representa el 4%. En la planificación es donde más procesos tenemos, ya que son 24 y representa el 51%. Estos son desarrollar el plan del proyecto, elaborar el plan de cada una de las áreas de conocimiento, el alcance, el plan de manejo del alcance, el plan del manejo del tiempo, el plan de manejo de costos, el plan de manejo de la calidad, el plan de manejo de recursos humanos, el plan de manejo de comunicaciones, el plan de manejo de riesgos, el plan de manejo de adquisiciones y el plan de manejo de los interesados. También tenemos la agrupación en las líneas base, donde vamos a ver más adelante. En el alcance tiene recopilar requisitos, definir el alcance, crear la estructura desglosada del trabajo. Dentro de la planificación y dentro de la línea de base de tiempo, tenemos definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos, estimar la duración y desarrollar el cronograma. En costos, en la línea base de costos tenemos estimar los costos y determinar el presupuesto. En riesgos tenemos la planificación, que es respuesta a los riesgos. Identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo, realizar el análisis cuantitativo y planificar esta respuesta. Posterior está la ejecución, que es la parte más larga del proyecto, donde tenemos que dirigir y gestionar el trabajo, que lo mira de manera más integrada, el aseguramiento de la calidad, el adquirir el equipo, desarrollar el equipo, gestionar el equipo, manejar las comunicaciones, efectuar las adquisiciones y manejar el compromiso de los interesados. Todo esto representa el 17%. En seguimiento y control tenemos monitorear y controlar, realizar el control integrado de los cambios, verificar el alcance, controlar el alcance, controlar el cronograma, controlar los costos, controlar la calidad, controlar las comunicaciones, controlar los riesgos, controlar las adquisiciones y controlar el compromiso de los interesados, y todo esto representa el 23% de los grupos de proceso. Y por último, tenemos 2 procesos más que representan el 4%, y en esos está el cierre, cerrar el proyecto y cerrar las adquisiciones. Precisamente acabamos de enumerar los 47 procesos a través de 2 vistas diferentes, que son los grupos de proceso y a través de las áreas de conocimiento. Vamos a comenzar con que en la gestión de proyectos se maneja una triple restricción, que es el alcance, el costo y el tiempo, el cual nos brinda la calidad. Y vimos diferentes ejemplos de cómo manejar un proyecto por cada uno de ellos. Vimos un ejemplo en el cual el alcance era lo más importante. Vimos otro ejemplo en el cual los costos eran lo más importante y otro en el cual el tiempo era lo más importante. Aprendimos también que un proceso consta de entradas, herramientas y técnicas y salidas. ¿Y por qué es importante? Porque todo el conocimiento de gestión de proyectos está basado en 47 procesos. 47 procesos que cada uno de ellos tiene diferentes entradas. Algunas entradas vienen de otros procesos. Algunas entradas son documentos. Otras
tenemos herramientas y técnicas que nos van a ayudar a convertir las entradas en salidas. Las herramientas es algo que nos ayuda. También tenemos el conjunto de técnicas y por último tenemos las salidas, que son cuando los proyectos se dividen en 5 grupos de procesos, como son el inicio, la planeación, la ejecución, el seguimiento y control y el cierre. Para comprender mejor cómo se ha dividido en áreas de conocimiento, pues sabemos que estas comienzan con la integración, el alcance, el tiempo, los costos, la calidad, el recurso humano, la comunicación, los riesgos, las adquisiciones y los interesados. Sabemos que estos 47 procesos están divididos en esas 10 áreas de conocimiento y en 5 grupos de procesos. Aprendimos que hay procesos de todo tipo y que el grupo de conocimiento, quien más procesos lleva, es la planificación, el cual tiene 24 procesos, que ocupa un 51% de los procesos en cuanto al total del proyecto se refiere. Con respecto a las áreas de conocimiento, hay una amplia variedad, pero el que más tiene es la gestión del tiempo y la gestión del tiempo tiene un 15% y 7 procesos dentro de él. Entonces, ya vamos adquiriendo más conocimiento con respecto a la gestión de proyectos basados en el PMBOK de PMI.